endosimbiótica. Esta señora todavía está viva, vino a Chile hace algunos años, la señora Margulis, cree que el cloroplasto en épocas pretéritas fue una bacteria fotosintética endocitada por una célula, que en vez de ser fagocitada, esta bacteria fotosintética estableció una relación simbiótica con su propio hospedero. Con el correr de los millones de años, la bacteria fotosintética se fue transformando en el organelo que tu profesor quiere hablarte ahora, el cloroplasto. El cloroplasto, junto con la mitocondria y el núcleo, pertenecen al selecto grupo de los organelos de doble membrana. Ahí está, joven, el cloroplasto. Si yo fuera tu apoderado, tu papá, yo te pediría a ti y te vigilaría el que hagas el dibujo de un cloroplasto en tu cuaderno. Yo te pediría, de buena manera, que como la memoria es frágil para usted y para el profesor y para todos en general, una manera de afirmar los conocimientos en biología es hacer resúmenes, hacer dibujos. En un dibujo que yo te pediría, trata de representar un organelo que tiene doble membrana. La han pintado de color verde porque esta membrana, joven, que está organizada en una estructura llamada granas adentro, tiene tilacoides. Estas como monedas que están depositadas unas sobre otras son estructuras membranosas que tienen color verde porque la membrana del cloroplasto tiene un pigmento que refleja el color verde. La membrana tilacoidal, que es la que está representada aquí como monedas de color verde unas sobre otras, tienen clorofila. La clorofila tiene la capacidad de absorber la luz de la longitud de onda del rojo y del azul, pero refleja el verde. Por eso estás viendo verde al cloroplasto, porque esta longitud de onda se la refleja, porque la que participa el proceso que vamos a revisar ahora es el color rojo y el azul. Bueno, la cosa es que el cloroplasto es del selecto grupo de los organelos de doble membrana. Este tiene una membrana externa y por dentro aparece una segunda membrana, la membrana interna, que a su vez se pliega generando esos tilacoides, esas monedas. Yo las veo como monedas que se depositan una sobre otra, que es pura membrana interna plegada. Este organelo es exclusivo de organismos eucariontes que sean autótrofos, como las plantas y las algas. Repito, este organelo, alumno, no lo busques en un hongo. Que a este organelo no te lo pongas a buscar en una célula muscular animal. No existen ni en los hongos, ni en los protozoos, ni en las células animales. No. Este organelo tan solo existe en células vegetales y en células de algas. Al igual que la mitocondria, alumno, este organelo puede sintetizar muchas de sus propias proteínas, pero no todas. No es autónomo, es semiautónomo. Con lo cual, algunas de las proteínas del cloroplasto no las fabrica él, se las envían a él. Se le envía a la célula, le dice, cloroplasto, te hago un envío en una cajita, así como le están enviando a los pobladores, le envían en una caja comida. Al cloroplasto se le envían las proteínas que él no puede fabricar para sí. Esa incapacidad que tiene el cloroplasto de fabricar todas sus propias proteínas es lo que se llama semiautonomía. El cloroplasto no es autónomo, alumno.
es semiautónomo, porque si bien sintetiza sus proteínas, no las sintetiza todas. Tienes que enviarle proteínas al cloroplasto. Le haces un envío. ¿De dónde inicia la síntesis proteica el cloroplasto? De la información que tiene, pues, alumno. El cloroplasto mantiene un DNA desnudo y eso justifica aún más el que parece que este organelo fue una bacteria. Porque al igual que la bacteria, el cloroplasto tiene DNA desnudo, o sea, sin histona. Y con la información del DNA, el cloroplasto inicia la síntesis de su proteína. Al igual que el cloroplasto, al igual que la mitocondria, los cloroplastos se multiplican dentro de una célula vegetal. Se dividen, proliferan, se multiplican. Y eso también refuerza la teoría endosimbionte, porque el modo en que estos organelos se multiplica recuerdan mucho la fisión binaria de las bacterias. Los cloroplastos, alumnos, se multiplican dentro de la célula, como lo hacen las bacterias. La función que realizan las enzimas que hay dentro de este organelo es que protagonizan un proceso complejo, único en la naturaleza, que se llama fotosíntesis, que en términos bastante simplones significa que el cloroplasto fabrica materia orgánica a partir de CO2. La planta puede fabricar glucosa en el cloroplasto a partir de CO2 que existe en la atmósfera. El alga hace lo mismo. Las algas fabrican glucosa a partir del CO2 disuelto en el agua en forma de bicarbonato. La cosa es que este organelo realiza la fotosíntesis. La ecuación de la fotosíntesis te la despliego aquí abajo. Es un proceso anabólico de síntesis, por el cual compuestos muy simplones como el CO2 atmosférico reacciona con agua de tal modo que estos compuestos inorgánicos, jóvenes, muy simples, muy fácil de conseguir, el cloroplasto los hace reaccionar por un proceso multienzimático y los va a transformar en compuestos orgánicos mucho más complejos, como por ejemplo glucosa, y libera un derivado, un producto colateral, que es el oxígeno, que le ha cambiado la composición a la atmósfera terrestre para siempre. El oxígeno presente en nuestra atmósfera es un oxígeno que ha sido producido por fotosíntesis. El único problema que intenta mostrar la ecuación es que para un cloroplasto produzca glucosa requiere energía luminosa. El proceso de fotosíntesis es endergónico. Usted le tiene que poner luz. Y la longitud de onda que moviliza este proceso ya te la mencioné. Es la longitud de onda del color rojo y del azul. Esa energía moviliza el proceso. A ver, ¿alguien hizo un comentario? ¿Alguna personita? Bueno, Consuelo, inscríbase, niña, después yo la voy a invitar. Tal vez hoy día o en la semana, Consuelo, vas a recibir un correo invitándote al próximo horario de consulta, que es el próximo sábado, no ahora, el próximo sábado. Si fuese tan amable, Consuelo, me gustaría que me diga en particular qué materia. Jorge Araya, si usted se quiere inscribir también en horario de consulta, el modo de hacerlo es justamente en este chat.
por el chat que estás usando ahora, tú vas y escribes, digita, profe, quiero inscribirme en el horario de consulta. Y ese es el modo para inscripción a consulta con tu profesor Asenjo. Araya, te inscribes por el chat. Ahí lo que usted tiene que escríbalo. Profesor, quiero consulta, punto. Y usted va a recibir, Araya, una invitación por el correo electrónico para que el próximo sábado, Jorge, nos juntemos en el horario que viene después de esta clase. Ah, no lo necesita, era para saber. Bueno, es así, Jorge. Bien, Consuelo. Bueno, entonces ahí, niños, aparece la ecuación de la fotosíntesis, que es un proceso de síntesis de materia orgánica a partir de compuestos inorgánicos. Requiere luz. Bueno, voy a referir los próximos 5 minutos al proceso de fotosíntesis, alumnos. Te voy a mostrar una caricatura muy simple que intenta simplificar lo que de hecho es muy complejo, la fotosíntesis. Entonces empiezo a introducir conceptos. La fotosíntesis clasifica como un proceso metabólico de síntesis, lo que el fisiólogo llama anabólico. Contrapuesto a lo degradativo catabólico, existe la palabra anabólico, que quiere decir que esto es un proceso de fabricación, de síntesis de materia, de materiales bastante complejos. La fotosíntesis clasifica como una vía anabólica. El requisito para fabricar materia orgánica es que el proceso fotosintético requiere una fuente de energía, la luz. Y en términos, así como se estudia en los textos universitarios, la fotosíntesis ocurre en 2 etapas, alumnos. Son 2 procesos distintos, pero que están funcionalmente relacionados. Y los 2 ocurren en el cloroplasto. Te voy a mostrar una caricatura en la que voy a indicar de manera muy simplona para qué sirve la primera etapa y para qué sirve la segunda etapa de la fotosíntesis. Bueno, acá muestro de nuevo otro modo de mirar la fotosíntesis. Proceso en el cual, de nuevo me repito, el cloroplasto y la planta transforma compuestos inorgánicos, los va a ir a transformar en compuesto orgánico. La fotosíntesis fabrica materia orgánica. La importancia ecológica de lo que Asenjo te está diciendo ahora es la siguiente. Si una planta o un alga fabrica materia orgánica, que las plantas y algas sirven para alimentar una comunidad de seres vivos. Que el profesor Asenjo te diga que una planta fabrica materia orgánica va a significar que en términos ecológicos las plantas son poblaciones productoras en sus comunidades. Toda la comunidad de seres vivos depende de la capacidad productora de una planta. El día que te metas con las plantas, vas a afectar no solo a las plantas, vas a afectar a una comunidad de seres vivos completa, porque toda la comunidad de seres vivos, estamos supeditados a las plantas en su capacidad de producir materia orgánica. Como producto colateral de la fotosíntesis vegetal, las plantas liberan oxígeno, que es el oxígeno que ha sido enviado a la atmósfera. Pero mira, la arista que quiero que veas es esta, que el proceso ocurre en presencia de luz, alumno. La energía luminosa, ¿sabe dónde termina almacenada? Termina almacenada en el compuesto orgánico que se está sintetizando. Termina almacenada en forma de energía de enlace, en forma de energía química. Entonces, la arista que quiero que veas, que la fotosíntesis es la excusa
para atrapar la energía del sol. Cada vez que una planta fabrica glucosa, la energía química de la glucosa es la energía que llegó del sol. Por lo tanto, la fotosíntesis es sino una manera de atrapar la energía del sol. Y atrapando esa energía como glucosa, tú vas a incorporar la energía en los ecosistemas para que el resto de las poblaciones pueda aprovechar la energía que las plantas atraparon. Repito, el profesor Asenjo te está pidiendo que tengas esta mirada con la fotosíntesis. Es una reacción en que la energía que llegó del sol, ¿tú sabes cuánto se demora la luz en viajar del sol a la Tierra? 8 minutos. La energía que tardó 8 minutos en llegar del sol a la Tierra, esa energía va a quedar atrapada cuando la plantita se ponga a fabricar materia orgánica. Esa energía que quedó atrapada de esa manera es la que entra a los ecosistemas para que las comunidades puedan aprovechar esa energía y podamos vivir. Cuando tú te comes una lechuga, estás comiendo la energía que en algún minuto llegó del sol. Tú estás comiendo lechuga, te estás haciendo una ensalada con lechuga, la energía que constituye el tejido de la lechuga, esa energía la planta la atrapó del sol. En consecuencia, y con esto cierro esta parte del capítulo, la energía se atrapa mediante la fotosíntesis, al fabricar materia orgánica. Esa era la mirada que quería que tengas respecto a la fotosíntesis. De más está decirte que como la memoria es frágil, te estoy dando el tiempo, no sé si te diste cuenta, para que tomes nota en tu cuaderno, alumno. Si no te has dado cuenta, el profesor Asenjo te está dando tiempo para que tomes nota en tu cuaderno. ¿Qué cuaderno? Pero si te dije el primer día que tenías que tener un cuaderno entre tus manos y un lápiz. Ojalá que sea lápiz pasta. Bien. La energía es atrapada cada vez que una planta fabrica glucosa. Porque la plantita, ¿sabe lo que fabrica? Se pone a fabricar como loca compuestos ricos en energía. Energía que fue provista por el sol. Esa es la idea que tu profesor quería que tú miraras. Cómo una planta produce compuestos ricos en energía que es la que exactamente es la energía solar. La energía luminosa se transforma en energía química del láser. Ponle atención a la capacidad de una planta de generar compuestos ricos en energía, porque luego cuando estemos en ecología, te voy a recordar que la energía entra a los ecosistemas cuando los productores producen materia orgánica. Ese es el modo en que la energía puede entrar a una comunidad, cuando las plantas producen materia orgánica. La materia orgánica es energía química. Así que ponga atención al hecho de que la fotosíntesis genera compuestos ricos en energía. Bueno, la etapa de la fotosíntesis son dos. Yo lo voy a hacer bien sumario. La primera etapa se llama luminosa. Ocurre en la membrana del tilacoide, que fue que te dije eran esas monedas de color verde que se colocan unas sobre otras. En la membrana, sí, alumno, del proceso que te voy a hablar ahora, es un proceso que ocurre con las proteínas de membrana del tilacoide. Eso se llama etapa luminosa. Existe un proceso que no ocurre en la membrana,
ocurre en el espacio que hay dentro del cloroplasto, que se llama estroma. En el estroma se produce una vía metabólica cíclica que la descubrió Calvin, y han llamado a ese ciclo de Calvin o etapa oscura. Esas son las dos etapas. La etapa luminosa, que ocurre asociada a la membrana, y la etapa oscura, que ocurre asociada al estroma del cloroplasto. Todo esto con el contubernio del sol, que aporta la energía a la etapa luminosa. Se llama etapa luminosa, alumno, porque la etapa luminosa se produce si y solo si es una condición sine qua non que haya luz solar. La etapa luminosa es un proceso de membrana, pero requiere luz solar. La etapa oscura se llama etapa oscura no porque ocurra en la oscuridad, sino porque no requiere la luz del sol. ¿Para qué sirve la etapa luminosa? Para esto, alumno. Con el contubernio, con la participación, con el involucramiento del sol, el cloroplasto en la etapa luminosa empieza a fabricar ATP y unos coenzimos a partir del ADP y el NADP+, y los transforma, amigo, así. Los empieza a transformar en ellos en unos compuestos ricos en energía que se llaman adenosin trifosfato y un coenzimo, un dinucleótido, un ácido nucleico llamado NADPH. Repito, la etapa luminosa para lo que sirve es para producir ATP y NADPH. Estos compuestos ricos, una vez que son fabricados por la etapa luminosa, serán usados por la etapa oscura, que los usa. De tal modo, póngale atención a que el profesor Asenjo te está diciendo que la etapa luminosa produce ATP y NADPH. Porque estas moléculas producidas durante la etapa luminosa serán usadas en la segunda etapa, la etapa oscura. La etapa oscura va a usar estas moléculas ricas en energía para poder funcionar. Y cuando las usa, la etapa oscura vuelve a regenerar ADP y NADP+. Pero ¿sabe lo que va a pasar con el ADP y el NADP+? Que la etapa luminosa los toma y los vuelve a convertir en ATP. Y se produce un vínculo funcional entre la etapa luminosa que produce ATP y un coenzimo, un dinucleótido, un ácido nucleico llamado NADPH, que la etapa oscura los ocupa para que la etapa luminosa los vuelva a restablecer, para que la etapa oscura los ocupa, para que la etapa luminosa los vuelva a resintetizar. Y se produce un círculo virtuoso que vincula la etapa luminosa con la etapa oscura. ¿Me entiende, alumno? Se lo digo de otra manera. La utilidad que tiene la etapa luminosa es que fabrica ATP. El ATP que produce la etapa luminosa lo va a usar la etapa oscura. De nuevo, la utilidad que tiene la etapa luminosa es que produce un ácido nucleico llamado NADPH, que ese va a ser luego usado para que pueda ocurrir la etapa oscura. Bueno, ahora te voy a explicar cómo se produce el ATP y el NADPH, muy simplón. Para producir ese ácido nucleico, la etapa luminosa necesita un dador de electrones, necesita agua. Tú al agua la vas a usar para, robándole electrones al agua, tú vas a poder generar el ácido nucleico, el NADPH. Lamentablemente, niño, el agua en la etapa luminosa se lo transforma en oxígeno, porque el agua se usa en la etapa luminosa como una fuente dadora de electrones. Esos electrones que sacas del agua van a ser usados para fabricar NADPH. Resumen, durante la etapa luminosa, niño, el agua se convierte en oxígeno para que el ADP se transforme en ATP y el NADP+ se transforme en NADPH.
Una vez que la etapa luminosa produjo el ATP y el NADPH, se va a producir la etapa oscura o ciclo de Calvin, y es esto. Ahora sí encienden las ampolletas. Va a pasar esto, alumno. Esta es la parte clave de la fotosíntesis. Que por unos hoyitos que tienen las hojas, que se llaman estomas, va a ingresar al interior de las hojas, va a ingresar un gas que forma parte de nuestra atmósfera, se llama CO2. Y una vez que el CO2 entre a la hoja, se va a encontrar con una vía cíclica llamada ciclo de Calvin, en la que por cada 3 CO2, ocupando el ATP y el poder reductor que produjo la etapa luminosa, póngale atención al CO2, por cada 3 moléculas de CO2 que ingresen a la fotosíntesis, la plantita transforma las 3 moléculas de CO2 en un azúcar de 3 carbono, alumno. Lo transforma en materia orgánica. El azúcar formado a partir de 3 CO2 es un azúcar llamado gliceraldehído fosfato y es la primera molécula orgánica que se sintetiza en el ciclo de Calvin. Repito, en la etapa oscura lo que ocurre que la planta toma 3 moléculas de CO2 para con esos 3 CO2 fabrica un azúcar de 3 carbonos que te presenté en su minuto, que se llama gliceraldehído fosfato. Pero para poder sintetizar este azúcar, la etapa oscura ocupa ATP, alumno, que produjo la etapa luminosa. Y además la etapa oscura consume un ácido nucleico llamado NADPH, que es un coenzimo que sirve para reducir el carbono. De tal modo que la etapa oscura está fabricando el azúcar, pero regenera ADP y NADP+. Y será la tarea de la etapa luminosa tomar estos compuestos y con la ayuda de la luz del sol y el agua, los vuelve a transformar en ATP y en un coenzimo llamado NADPH. Lo que te estoy mostrando ahora es la mirada más simple del proceso fotosintético. Asenjo estima que esta caricatura debieras estarla dibujando en tu cuaderno ahora. Asenjo estima que este esquema es interesante de almacenar porque te muestra qué produce la etapa luminosa. Los productos de la etapa luminosa es cosa de seguir el sentido de las flechas. Durante la etapa luminosa, amigo, se produce oxígeno, ATP y un coenzimo, un dinucleótido, un ácido nucleico reducido llamado NADPH. Es el dinucleótido de adenina y nicotinamida fosfato. Esos son los productos en la que el profesor Asenjo estima que la caricatura es buena porque te indica para qué diablo sirve la etapa luminosa, alumno. Se lo digo por última vez. Durante la etapa luminosa las plantitas producen ATP, oxígeno y NADPH. Y además el profesor Asenjo estima que este esquema es bueno porque te muestra cuáles son los productos del ciclo de Calvin. Los productos es cosa de seguir el sentido de la flecha, de esta flecha por alumno, y de esta otra flecha. Los productos de la etapa oscura son materia orgánica, ADP y NADP+, que es el coenzimo, el dinucleótido, que está oxidado. Así que te doy 15 segundos para que haga este monito en su cuaderno. Y un comentario más. Ese azúcar de 3 carbonos llamado gliceraldehído fosfato, si tú juntas 2 de ellos, reconstituye una molécula de glucosa. ¿Te acuerdas que la glucosa tiene 6 carbonos? Si tú juntas 2 gliceraldehídos entre sí, un proceso enzimático,
con 2 azúcares de 3 carbonos generas un azúcar de 6, que se llama glucosa. Y eso sería, joven, lo que el profesor Asenjo estima que usted debe manejar como la función de un cloroplasto, realizar la fotosíntesis que aparece esquematizado en el mono que está en pantalla. Pensando que usted ya lo dibujó, voy a cambiar de tema. Voy a referir de manera muy rápida a la teoría que explica el origen de mitocondrias y cloroplastos, en la teoría endosimbiótica. Mira, aparece un mono acá que explica, hace millones de años, en etapas, primero surgieron las mitocondrias. Una vez que las células originaron mitocondrias, en una segunda etapa posterior, aparecieron recién los cloroplastos, con lo que se iniciaron el desarrollo de las plantas y algas. Comienzo, mira. Esta bacteria de color azul es el primer organismo que existió sobre la faz de la Tierra. Lo que va a pasar con esta bacteria es que va a endocitar a microorganismos que aparecen después del tipo aeróbico. Se endocitan. Las bacterias aeróbicas van a quedar incluidas dentro de la bacteria de color azul. Esa bacteria aeróbica, alumno, estableció una relación simbiótica y se quedó para vivir para siempre. No fue fagocitada nunca, se quedó para vivir. Y se fue transformando esa bacteria aeróbica, dejó de ser bacteria y se fue transformando en lo que usted llama hoy día mitocondria. Estas células con mitocondria evolucionaron y se transformaron en lo que hoy día usted llama organismos animales y hongos. Pero además pasó en una segunda etapa esto otro. Una célula que ya contaba con mitocondria, mira lo que le pasó en el proceso evolutivo. A una célula con mitocondria le sucedió la incorporación de una bacteria fotosintética ahora, llamada cianobacteria. La incorporación de esta cianobacteria sucedió con ella que también estableció una relación simbiótica con su hospedero. La cianobacteria incorporada nunca fue fagocitada, alumno. Se quedó para vivir. Y esta cianobacteria se fue transformando en lo que hoy día usted llama cloroplasto. Con lo que este proceso, esta célula con mitocondria y con cloroplasto, evolucionó para originar hoy día a las plantas y las algas. ¿Entiendes que una célula de planta tiene mitocondrias? Porque la formación del cloroplasto es la segunda etapa de lo que primeramente ocurrió la incorporación de una mitocondria. Las plantas tienen mitocondria, porque su cloroplasto es la segunda etapa de incorporación de una bacteria. La primera fue la mitocondria. Luego incorporaste el cloroplasto. Lo que te estoy diciendo ahora es una caricatura muy simplona de la teoría endosimbiótica que explica de dónde se originó cloroplasto y mitocondria. Bueno, alumno, sigamos. Estoy iniciando en este minuto una clase de organelo de membrana simple. De nuevo recordarle lo del chat. Para usted el día sábado, no el día miércoles. Para ustedes que me escuchas, la consulta es del sábado. Estamos revisando esos contenidos de la semana 5. Usted debe estudiar desde el libro de Biología Común de la página 97 a la 104. Tienes que hacer los ejercicios 51 al 70 del cuaderno número 1 de ejercicio. En algunas clases más vamos a ver reproducción celular. Por ahora nos llama la organelo de membrana simple. Bueno, ahora
alejándonos de la materia que acabamos de ver, que eran organelos de doble membrana, ahora hemos de ver aquellos que tienen una sola membrana. Mira, alumno, en pantalla, en una muy buena gráfica, estás mirando lo que se llama el sistema de retículos con los que cuentan las células eucarionte. En color lila, un retículo que tiene unos puntitos, no es que tenga la peste ni el COVID. El retículo lila tiene ribosomas, por lo mismo, observado al microscopio electrónico, lo encontraron rugoso. En color lila, el famoso retículo rugoso. En color damasco, se observa un retículo carente de puntitos, porque es el retículo liso. Estás viendo un sistema de compartimentos membranosos llamados retículos. El retículo rugoso es el lugar donde la célula sintetiza proteínas que van a la exportación. Interesante este concepto de exportación. En el retículo rugoso, aprovechando los ribosomas que hay unidos a membrana, tu célula inicia la síntesis de un particular tipo de proteína llamada de exportación. ¿Cuáles son esas? Se llaman proteínas de exportación las que van a ir a parar a un lisosoma, o las que se van a ir a ensamblar a la membrana plasmática, o proteínas que van a ser secretadas al extracelular. El retículo liso, alumno, que estoy señalando con el cursor, carente de ribosoma, no puede sintetizar proteína. La función de las enzimas que tiene dentro, en estos compartimentos, adentro lo que ocurre, que unos complejos multienzimáticos inician la síntesis de lípidos de exportación. ¿Cuáles son los lípidos de exportación? Son lípidos que la célula fabrica, pero envía a la membrana. Por ejemplo, los fosfolípidos se fabrican en el retículo liso. Por ejemplo, el colesterol que forma parte de la membrana se fabrica dentro del retículo liso. Y también lípidos que son modificaciones del colesterol, lo que se llama los esteroides, también se fabrican en el REL. Ejemplo de esteroides, niñas, los estrógenos que tienen ustedes en el plasma de la sangre. Niñas, las hormonas ováricas, los estrógenos, se fabrican dentro, acá en el retículo liso. Jóvenes, ustedes muchachos, la testosterona que anda salto en la sangre de ustedes, la testosterona se fabrica dentro del retículo liso, porque también la testosterona clasifica como lípido de exportación. La otra función del liso es que hay enzimas que pueden detoxificar ciertas drogas, como los antibióticos, ingresan al retículo liso el antibiótico para ser destruido, ser metabolizado, ser detoxificado por algunas enzimas que hay en el retículo liso. Esas serían las funciones del rugoso y las del retículo liso. Existe otro organelo de membrana simple, pero que físicamente está separado de estos dos primeros. Se llama complejo de Golgi. Que entre el complejo de Golgi. Ahí está. El complejo que acaba de entrar es un complejo de vesículas membranosas aplanadas de una membrana. La utilidad que tiene que lo que fabrica el retículo se lo envía a para que el Golgi, con el material que se le envía desde el retículo, realice la siguiente tarea. Glicosila le agrega azúcares a las proteínas que recibe desde el retículo. Glicosila le agrega residuos de azúcares a las proteínas que recibe el retículo rugoso. Le agrega azúcares también a lípidos que recibe desde el retículo liso.
Glicosilar es agregar azúcares. ¿A quién? A material que está siendo enviado a él, pero desde el retículo. Segunda función del Golgi. Almacena todo este material en este compartimento que aparece de color amarillo, pato. En esa cisterna, el Golgi empieza a acumular lo que le está siendo enviado. Lo acumula, lo almacena. Porque cuando se le da la orden, el Golgi inicia la tercera y última tarea, que es destinar la molécula almacenada. Le dice para dónde parte. Y la destinación es para 3 destinos posibles. El destino, alumno, es que el material resale desde el Golgi a través de vesículas que llevan. Alguien me envía un chat. A ver, el Yerko. Yerko Valenzuela, profesor, ¿por qué las inyecciones de esteroides afectan la erección en el caso de los hombres? Por ejemplo, las personas físico-culturistas. Claro. Claro, es materia que vamos a revisar en la clase de reproducción. Claro, uno tendería, por las razones del curso en que tú estás, oye, tú tendrías que ver exactamente lo contrario. El suministro de testosterona debiera aumentar la libido. Ustedes, jóvenes, adolescentes, tú que me estás preguntando, Yerko, ustedes están produciendo altos niveles de testosterona en este minuto, que es lo que caracteriza la adolescencia. Los niveles de testosterona, Yerko, por el contrario, elevan la libido, porque uno de los efectos de la testosterona es actuar a nivel del cerebro del macho para aumentar la libido. Desconozco la razón por la que lo he escuchado, pero no tengo certeza de que un físico-culturista, por el suministro de testosterona que él lo está usando para aumentar la masa muscular, la testosterona, Yerko, es un anabólico, aumenta la masa muscular del deportista. Lo he escuchado, pero para efecto de tu curso, contraviene lo que vas a escuchar luego. La testosterona estimula el apetito sexual, no lo disminuye. Entiendo tu pregunta, porque me escuchaste que en el retículo liso se fabrican los esteroides. Pero respecto de la acción de los esteroides, espérame la clase de reproducción. Por el contrario, la testosterona es un esteroide que aumenta la libido, como le pasa a un adolescente. He escuchado el asunto de los físico-culturistas, pero desconozco la razón por qué en ellos se produciría lo que usted me indica. Porque para efecto de tu curso, que es lo que importa, la testosterona aumenta la libido. Veamos los destinos del material que viene del Golgi. Ahí de nuevo me está enviando. Bueno, alumno, averígualo tú, me puedes contar, Yerko. La próxima clase, averíguala en Google, te doy la tarea a ti, respecto de si lo que me acabas de decir es correcto en relación a lo que pasa con los físico-culturistas, y me vas a buscar la respuesta. Porque lo que yo te tengo que enseñar es justamente lo contrario. El suministro de testosterona, altos niveles de testosterona plasmático, elevan la libido en el adolescente. Veamos la destinación. Son 3 los destinos de las moléculas que van a salir desde el Golgi. Un destino posible de esta vesícula que está aquí es que la vesícula se transforme a futuro en un organelo llamado lisosoma. Ese es el primer destino de lo que va a salir del Golgi. Ir a parar
queda convertido en un futuro organelo llamado lisosoma. Segundo destino, Yerko, de lo que va a salir desde el Golgi, que el contenido que va a salir en forma de vesícula se va a empezar a mover, se va a aproximar a la membrana y, oh sorpresa, el material de la vesícula termina formando parte de la membrana. Como por ejemplo, la famosa bomba de sodio es una proteína que viene saliendo con vesículas desde el Golgi. Y a la bomba de sodio, posteriormente me la vas a enviar con una vesícula, que es esa, la vas a enviar a formar parte de la membrana plasmática y para allá la vas a mandar. Tercer destino para el material que viene saliendo desde el Golgi es que va a ser secretado. Por ejemplo, la testosterona, Yerko, de la que tú me hablas, es un lípido de exportación que ha venido viajando al retículo liso. Pasó al Golgi, la testosterona sale por unas vesículas membranosas desde el Golgi, viaja con esa membrana, con esa vesícula, se la envía a la membrana, pero se la secreta la testosterona, porque ese es el tercer destino posible para una molécula que viene desde el Golgi, ir a la secreción, como la testosterona, como las hormonas peptídicas, como la insulina, también se secretan, los anticuerpos. Mira, para ver eso que te estoy mencionando, el profesor Asenjo te está mostrando otra figura clásica en la que usted ve una orquesta funcionando. La orquesta tiene varios músicos. Tiene acá, es el retículo rugoso. El otro músico es el retículo liso, que se comunican funcionalmente con el complejo de Golgi. Y el complejo de Golgi deriva su contenido hacia un futuro lisosoma. El otro posible destino para el material que está siendo enviado desde el retículo al Golgi es que el tipo va a ir a la membrana, alumno. Se trata de fosfolípidos, se trata de bombas de sodio, se trata de receptores proteicos, canales iónicos, que tú aprovechas esta autopista de alta velocidad para que estas proteínas y fosfolípidos vayan derechito a la membrana. Y el tercer y último destino, que la molécula que viene desde el Golgi va a ser secretada. Como por ejemplo, usted secreta Yerko, te lo vuelvo a decir, secretar significa que lo expulsas, que lo exocitas, que lo sacas para afuera, testosterona. Las niñas en los ovarios están secretando estrógeno y progesterona. Pero así como secretas testosterona, que es un lípido, tú puedes secretar proteínas. Pues. Ejemplo, hormonas proteicas, también se secretan. Ejemplo, insulina. La insulina es una proteína de exportación que las células, las del páncreas, las células beta, secretan a la sangre. Este conjunto de organelos forman lo que se llama el sistema de endomembrana y su utilidad es sintetizar y movilizar moléculas dentro de una célula. Bueno, ahí estoy señalando, Yerko, alumnos, con esa flecha, lo que estoy diciendo, que el famoso sistema de endomembranas constituido por retículo rugoso, liso y Golgi, lo que son ellos es una verdadera autopista de alta velocidad para que moléculas sintetizadas se movilicen por dentro de la célula y sean enviadas hacia la membrana o a la secreción o a un lisosoma. Veamos el lisosoma. Ahí aparece en pantalla el diseño de un lisosoma que está partido por la mitad como quien parte una naranja, para que puedas ver su interior. Se trata de un organelo de una membrana que tiene en su interior enzimas que han pasado por el sistema de endomembranas que vienen del retículo rugoso. ¿Qué enzimas tienen los lisosomas? Son todas enzimas digestivas.
son de un tipo hidrolítico. Las enzimas de un lisosoma, niños, sirven para la digestión y obedecen a la categoría de enzimas hidrolíticas, o sea, que usando agua, estas enzimas rompen enlace en la digestión. ¿Y para qué sirve el lisosoma? Tiene varias utilidades, alumnos. Interviene en procesos de fagocitosis. Cuando una célula se come una bacteria, para fagocitar la bacteria va a tener que usar las enzimas del lisosoma. Apoptosis. Hay un fenómeno en el que algunas células durante el desarrollo embrionario se requiere que mueran. La apoptosis es la muerte programada de ciertas células. Para que esta célula se muera, los lisosomas que tienen estas células liberan la enzima.